El continuo patológico yo le llamo a ese grado de deterioro que va a existir inexorablemente en el piso pélvico, en las estructuras de sostén. Si ustedes toman un texto de anatomía y de cirugía vaginal, de pregrado y de posgrado, ustedes se van a encontrar que hay capítulos de anatomía y capítulos de patología. Anatomía normal de la pelvis, con el diafragma pelviano principal, el accesorio, todos sus músculos, sus fascias. Y luego pasamos a la disfunción, donde clasifican distintos tipos de prolapsos, hoy con la nueva clasificación del compartimento anterior, antiguamente cistocele, compartimento medio o apical, antiguamente histerocele, y compartimento posterior, donde vamos a incluir al rectocele, el enterocele, el hitrocele. Y en el medio no hay nada. Es decir, ¿qué es lo que hizo que una mujer de tener una pelvis normal pase a tener una disfunción? Parecería que nada. O sea, parecería que de un día que estaba bien, al otro día apareció prolapsada o con incontinencia. Bueno, ese nada, que no existe, yo le llamo el continuo patológico, lo defino y le establezco un tiempo de duración. Tiene un principio y un fin. El principio es cuando comienza el deterioro y el fin es cuando desemboca en una disfunción. Entonces, es ahí donde yo me estoy concentrando en diagnosticar lo indiagnosticable. Yo no quiero llegar a tratar un prolapso y no quiero mucho menos llegar a tratar una incontinencia. Sepan ustedes que estas dos condiciones son tremendamente prevalentes y frecuentes y que hagan lo que hagan, muchas de las pacientes van a seguir con síntomas, incluso haciendo el gold standard, incluso cirugías en las mejores manos. Entonces, la conclusión mía, esto es una apreciación personal, insisto, es que el mejor tratamiento del prolapso y de la incontinencia urinaria genuina, vale decir, el mejor tratamiento de una disfunción de piso pélvico, es no tenerla. Es como la atrofia. El mejor tratamiento de la vaginitis atrófica es no tener vaginitis atrófica. ¿Y cómo hacer para no sufrir esta situación? ¿Para qué serviría un láser en este caso? Otra pregunta, ¿serviría más un láser en una paciente que no tiene disfunción de piso pélvico? Es decir, en una paciente que tenga un continuo patológico o en una paciente con disfunción de piso pélvico. Interesante pregunta. Sabemos todos que el herbio es una longitud de onda que ama el agua y por eso no penetra mucho. Y eso es lo que yo quiero. Fíjense que voy a hacer un poquito tal vez contrario a lo que presentó Jorge más temprano. Yo no necesito profundidad. Según nuestra experiencia, según nuestros hallazgos, cada vez nos convencemos más que no hace falta ir profundo. Todavía falta evidencia, todavía tenemos que seguir haciendo estudios, seguir haciendo biopsias, seguir observando resultados en el tiempo, porque nos hemos dado cuenta de una cosa. Cuando uno mete más dosimetría calórica, es decir, más dosis, más fluencia, tal vez logre un resultado mejor inicialmente. La pregunta es, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo va a estar esa paciente con esa mejoría de esa foto o ese video que uno muestra? ¿Será que si le hago menos dosis, tal vez logre menos efecto, pero dure más en el tiempo? Esas son las cosas que yo me empecé a formular y empecé a observar y es lo que les voy a mostrar a ustedes ahora. Saben que el herbio de fotona ha sido diseñado, como les dije más temprano, para poder hacer ablación o para poder hacer tratamiento subablativo. Subablativo significa meter calor, empujar el calor que penetre en profundidad. El láser solamente actúa en la mucosa, no actúa en la fascia, no llega a la adventicia siquiera. Estos láseres que aman el agua actúan en el epitelio y en la lámina propia. Y no necesito actuar más allá de eso, tampoco necesito ir en profundidad. Este láser es mejor porque va más profundo. ¿Y quién te dijo que quiero ir profundo? Si yendo superficial tengo el mismo resultado. Esa es una de nuestras observaciones. Entonces, nosotros estamos convencidos que el efecto tightening que tiene el herbio
no lo da la profundidad, sino lo da el tiempo. Necesitamos tiempo. Para lograr un efecto de termocontracción necesitan tiempo. Cuando el láser de Erbium pega en la mucosa vaginal, van a ocurrir dos efectos en esa interacción. El primero, inmediato, se llama efecto fototérmico o efecto Joule, que es la transformación, primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, se transforma en calor. Y va a generar una vasodilatación inicial, que lo comenté más temprano, que posteriormente puede traer angiogénesis. No siempre va a traer angiogénesis, generalmente trae angiogénesis. Si trae angiogénesis, el efecto va a ser mucho más duradero. Y eso explica por qué muchas pacientes están 2 años después de 3 sesiones sin síntomas y otras a los 6 meses tienen síntomas. No respondieron de la misma manera. La cantidad de citoquinas necesarias que se tenían que producir vía proteínas de shock térmico, etc., no fue suficiente para lograr el efecto angiogénico. De la misma manera pasa con la interacción o efecto termomecánico. El calor, ustedes saben que todas las estructuras matriciales tienen un componente fibrilar que en el caso de la vagina son fibras elásticas, no hay tanto fibra colágeno, son más elásticas que colágeno. También hay de colágeno, hay tipo 1 y tipo 3, pero hay más elásticas. Y las elásticas son las responsables, son las que primero se van a dañar ante el estímulo térmico. Ellas están adheridas junto con las de colágeno por mucoproteínas adhesivas y por integrinas. Esas mucoproteínas adhesivas tienen enlaces peptídicos muy fuertes, de 2 aminoácidos, la glutamina y la lisina. Son prácticamente irrompibles, pero son muy susceptibles a 2 cosas. El impacto del estrés oxidativo, vale decir los radicales libres, y los cambios de temperatura. Es decir, cuando yo haga un cambio de temperatura, pero no un cambio de temperatura cortito, necesito tiempo. Tiempo. Por eso, cuando yo logre el cambio de temperatura y lo mantenga en el tiempo, no solo es necesario alcanzar la temperatura, sino mantenerla, esos enlaces se van a romper. Y automáticamente ese paralelismo que tiene el componente fibrilar a la superficie se va a perder. Se va a producir lo que se llama un shrinkage, una retracción inicial. Eso se llama interacción termomecánica y es una denaturalización reversible de la proteína colagénica que va a generar un vector de tracción. Se van a producir millones y millones de vectores de tracción que van a dar una fuerza resultante en un sentido. Eso es lo que pasa cuando ustedes meten calor y lo mantienen. Por eso yo siempre digo que los pulsos cortos no sirven para termocontracción. Un láser de CO2 no me va a servir para hacer termocontracción, me va a servir para hacer efecto fototérmico y daño térmico residual, pero para termocontracción me va a actuar más un pulso largo que un pulso breve. Mientras yo tenga la posibilidad de usar pulsos largos, voy a poder lograr esto. Vectores de tracción, habrán visto ya este slide, que es de Fotona, en donde se explica cómo se va a producir cuando se produce la termocontracción de estructuras termocontraíbles. No hay nada más termocontraíble que el componente fibrilar de la matriz extracelular del tejido conectivo. Eso, créanme, que es lo más sensible al calor. Entonces, cuando hacemos ese bypass epitelial y depositamos el calor en los estratos superficiales de la lámina propia, no en los profundos, no me interesa medir profundo, sino más bien superficial, se va a producir un efecto tightening idéntico al que logramos cuando hacemos el type sculpting. Esto es smooth, hecho con el escáner. Yo uso el T-Runner, que me permite hacer trenes de smooth, que se llaman V-Smooth, y fíjense, después de 15 minutos de calor, cómo se produce el tightening. Ese tightening, ese tensado, es como si la mujer se hubiera puesto una faja. De la misma manera es lo que yo le explico a mis pacientes cuando tienen un prolapso. El prolapso lo va a seguir teniendo, pero voy a generarle una faja en la vagina que se lo va a sostener un tiempo, que puede ser 1 mes, 6 meses, 1 año, no lo sé, depende del caso. Entonces, esta termocontracción fue hecha solo con Erbium.
Ahí no hay neodimio todavía. Y si ustedes ven, se ve el eritema, porque el herbio te produce eritema, no tanto el neodimio en los tratamientos corporales. Entonces, esto es para que se entienda que nosotros podemos atender a pacientes que están en este lapso, antes de llegar al prolapso o antes de llegar a la incontinencia, en el proceso de continuo patológico, porque nosotros en el envejecimiento vamos a tener relajación y un debilitamiento de todas las estructuras conectivas del sostén. Entonces, como digo yo, de una vagina normal a una disfunción de piso pélvico, este es un proceso continuo patológico. La etiología de la disfunción de piso pélvico es muy compleja y multifacética, porque acá incluimos desde la insuficiencia de los músculos del piso pélvico, la alteración de la musculatura de la pared abdominal y la relajación de las estructuras conectivas de sostén que le dan soporte a los órganos. Ahora yo les hago una pregunta, ¿dónde actúa el láser de estos tres? En ninguna. Ahora, ¿cómo es que mejora entonces el prolapso? ¿Y qué mejora del prolapso? ¿Y por cuánto tiempo lo va a mejorar? Esas son mis preguntas inicialmente cuando yo empecé a trabajar en todo esto, porque yo veía los resultados de otros colegas, excelentes resultados, y en un principio yo no tenía esos resultados. Entonces decía, o yo no sé nada de láser, o hay algo que estoy haciendo mal. Hasta que entendí que esto es, obviamente, es un manejo multidisciplinario. Acá tiene que haber un manejo, como yo uso el láser dentro de un protocolo de manejo no quirúrgico de la disfunción del piso pélvico. En condiciones normales, el paquete visceral abdominopélvico no gravita sobre el piso pélvico. Normalmente no hay gravitación sobre el piso pélvico. Los órganos están en contacto unos con otros y ese contacto genera una fuerza de adhesión entre ellos. Y esa fuerza de adhesión solo es posible si hay un equilibrio de fuerzas. Entre las fuerzas que bajan del abdomen hacia la pelvis, se le tiene que contraponer una fuerza que sube, generada por el principal músculo del diafragma pelviano principal, que es el elevador del ano con sus tres haces. De manera que va a existir un equilibrio de fuerzas. Ese es el concepto biomecánico que nosotros tenemos que entender y tratar de restablecer. Mientras exista este equilibrio, no va a haber gravitación sobre el suelo pélvico. Cuando ese equilibrio se rompa, va a empezar la gravitación. Y créanme que 10 de 10 mujeres después de los 45 años van a tener algún grado de alteración en su POP-Q. Si ustedes le hacen el Pop Quantification System a sus pacientes, se van a dar cuenta que la gran mayoría ya tienen algún grado de relajación. Y no tienen prolapso. Tal vez no tengan incontinencia. Todas estas pacientes que hoy nosotros no estamos controlando, no estamos asistiendo, porque la literatura, ¿qué dice acerca de esta relajación vaginal? Como decía Jorge más temprano, nada, no existe. No existe. Nosotros no nos forman en la residencia, a nosotros nos enseñan que las manifestaciones del piso pélvico es el prolapso de los órganos pélvicos y la incontinencia genuina de esfuerzo, pero no esto. Esto no es una disfunción, ni siquiera existe. La mujer va a tener la vagina normal hasta que un día se le prolapsó. Entonces lo que nosotros tenemos que empezar es a cambiar. Si vamos a trabajar con láser, tenemos que empezar a pensar diferente. Porque si pretendemos trabajar con láser, abordando a la disfunción del piso pélvico, que tiene indicación quirúrgica, con ese mismo criterio, entonces no vamos a tener buenos resultados. O vamos a tener resultados en el tiempo, no van a durar. ¿Por qué usar un láser para un síndrome genitourinario? ¿Por qué usar un láser para una disfunción de piso pélvico? Justamente porque podemos promover dos efectos. Primero, mejorar trofismo, porque ustedes van a mejorar trofismo aunque le hagan un prolapse lace o un inconti lace o un intima lace, van a mejorar trofismo. O sea, igual que si hacen un renovalace. No porque le hagan más calor van a tener más trofismo que un renovalace. Si ustedes hacen más calor van a tener un tightening que el renovalace no produce. Van a tener un efecto termomecánico. Para lograr efecto termomecánico necesitamos más calor. Por eso, cuando hacen un efecto termomecánico, ustedes están generando también cambios en el trofismo. Y lo que ocurre es esto, el láser actúa en la mucosa, y la mucosa
es epitelio y lámina propia y va a producir un real tensado inicial, que es efímero, no va a ser eterno, va a durar un tiempo. Pero si yo le doy seguimiento y logro mantener el estímulo hasta que la mucosa reestructure, entonces se va a producir un cambio radical en la mucosa que le va a dar esa firmeza. Primero va a aliviar síntomas inflamatorios e irritativos. Y segundo, le va a seguir generando ese efecto de tironeamiento que se produce, porque cuando se contrae la mucosa vaginal, todas las estructuras relajadas que están a su alrededor van a acompañar ese tironeamiento. Es lo mismo que pasa cuando hacemos un láser intraoral. Cuando hacemos un láser intraoral, ¿por qué el surco se atenúa? Porque se generan vectores de extracción inmediato. Y es lo mismo que pasa aquí cuando hacemos un tensado vaginal. Al tensar la mucosa, recuerden, el láser solo actúa en la mucosa. La mucosa es epitelio y lámina propia. No va más abajo que eso y tampoco me interesa a mí ir más abajo que eso cuando con esto puedo lograr un resultado más que satisfactorio. Todas las estructuras que están flácidas alrededor van a acompañar ese tightening inicial. Por ejemplo, ustedes vean acá, después de 2 sesiones una paciente con un prolapso del compartimento anterior y posterior e incontinencia de esfuerzo y atrofia, porque miren la palidez de la mucosa y compárenla aquí, logró un efecto de tightening inicial muy bueno, que si yo soy capaz de mantenerlo en el tiempo, esta mujer va a estar feliz. Ahí es donde está el desafío. ¿Cómo hago para que esto se mantenga en el tiempo? Ahora les voy a explicar. Acá hay otro caso, síndrome genitourinario de la menopausia, incontinencia de esfuerzo y prolapso del compartimento anterior. Ustedes ven que el efecto tightening es marcado en todos los casos. Han sido mujeres que han recibido su preparación con estrógenos, en este caso la mujer recibió 15 días de estrógeno, porque la dosimetría que se usó fue mucho mayor. La gente que hace láser ablativo de pulso corto, como son todos los láseres CO2 del mercado, no entienden estos cambios, porque entienden de daño térmico residual, no saben lo que es un pulso largo, ni lo que es una interacción termomecánica. Por eso no comprenden estos resultados. Y estos resultados se logran verdaderamente. Acá está la paciente en Valsalva. Es cierto que la foto no dice nada, ya vamos a ver un video, pero para que ustedes tengan una idea, 6 meses, esta paciente hizo 4 sesiones. Y yo a esta paciente le hago sesiones cada 3 meses, de por vida. 3, 4 meses de por vida con sus ejercicios de piso pélvico, porque el láser no trata la parte muscular. Y por ahí me dicen, pero ¿cómo una paciente va a ir cada 4 meses a hacerse un láser? Y le digo, esta señora viene cada 4 meses a ponerse Botox, sin ningún problema. Un láser de 12 minutos que le mejora sus síntomas, feliz de la vida, lo hace toda la vida. Esta chica había sido operada 2 veces de prolapso. Esta fue operada 1 vez de prolapso y no le hablé de operarse, porque no se quiere operar. Y yo lo que le digo a mi paciente, mire señora, yo no sé si a usted se le va a mejorar el prolapso o no. Lo que sí sé que los síntomas de ardor, de irritación, de disuria, eso no lo va a tener más. Mientras esté bajo el efecto térmico y vamos a tener que darle seguimiento de cada 3 o 4 meses una sesión. ¿Cuánto tiempo, doctor? Lo que usted quiere estar bien. Les hago un tacto, le digo, señora, haga fuerza, como apriéteme los dedos. Si yo no siento la fuerza, esa señora va a biofeedback, a electroestimulación, y hace 12 sesiones, 2 por semana durante 3 meses. Y parte con una sesión de láser por mes, por 5 meses. Y si yo siento la fuerza, le hacemos ejercicio pélvico guiado por perineómetro. De manera tal que nosotros manejamos el entrenamiento de la musculatura, la preparación de la mucosa con estrógenos o con plasma, con lo que quieran, y el láser. Y en ese protocolo nosotros le decimos, señora, a usted de aquí a 1 año su prolapso no le va a molestar. Lo que sí, va a tener que hacer el tratamiento de por vida porque esto no le va a curar el prolapso, la va a mejorar. En el video, ustedes van a ver claramente el efecto de termocontracción de un Intimalace. En esa época no se llamaba Prolapse, era Intimalace, todo lo que era prolapso o tensado. Entonces ven un prolapso del compartimento anterior, se le hizo el protocolo estándar para prolapso, inmediatamente se ve el efecto termocontráctil. Si yo a esta señora le hago una sola sesión, esa paciente en 1 mes, mes y medio o 2 está igual. Necesita tiempo.
la mucosa para reestructurarse, necesita seguimiento. Esta señora no puede hacer menos de 5 sesiones y tiene que sí o sí hacer rehabilitación de la parte muscular para lograr un efecto así. Hicimos resonancia magnética para medir verdaderamente el efecto de tightening a nivel de la musculatura y de la mucosa generado por por la combinación de 5 meses de tratamiento. Sí, son tratamientos largos, pero la paciente no pasa por un quirófano y son tratamientos que no le toman más de 20 minutos o media hora ir a la clínica hasta cumplir el protocolo. Este es mi G-Runner. Yo personalmente no tengo diferencias en resultado entre G-Runner y manual. Mi experiencia. Sí es más cómodo y más rápido, pero nosotros hemos tenido los mismos resultados en general. Cuando la paciente tiene un prolapso severo, prefiero hacerlo manual y focalizarme en algunos sitios donde quiero hacer anclaje y dispararlo yo manual. Pero también uso G-Runner. Fíjense, les voy a presentar un trabajo que acabamos de mandar a publicación hace 15 días, que es el tratamiento de la disfunción de piso pélvico, en este caso es incontinencia urinaria y esfuerzo, 3 años de seguimiento. ¿Qué queríamos ver nosotros? ¿Cuánto dura el efecto del tratamiento? Porque las pacientes estaban felices, pero yo no sabía cuánto tiempo iban a estar felices. Entonces las tratamos, les hicimos 3 sesiones y las dejamos y las seguimos junto con un grupo control que solamente hicieron ejercicios de Kegel guiados por perineómetro, las seguimos para ver hasta cuándo le duraba el efecto del tratamiento inicial. Acá tiene la edad de las pacientes, les hicimos a todas estudio urodinámico y la evaluación, el seguimiento fue subjetivo con el ICIQ Short Form validado y objetivo con el PAT test de 1 hora, de 24 horas y el diario miccional de 3 días. Nosotros tenemos para hacer en la uroclínica urodinamias, entonces descartamos vejigas hiperactivas y también medir la presión de cierre de la uretra para descartar la patología inherente al esfínter uretral. Bueno, aquí todos las pacientes que se incluyeron en el trabajo tenían un BLPP de más de 60. Fíjense que en el ICIQ el 79% de las pacientes era una incontinencia moderada o leve y solo el 21% una severa. O sea que también incluimos pacientes con incontinencias severas. Nosotros también tratamos pacientes con prolapsos severos e incontinencias severas, porque sabemos que le vamos a mejorar el componente inflamatorio de la incontinencia y el prolapso, o sea, la sequedad, el ardor, la irritación. Eso se le va a mejorar seguro. Eso lo pueden garantizar, que les va a aliviar. Lo que no pueden garantizar es el resultado en términos de lo que es disfunción de piso pélvico. El seguimiento fue a 36 meses, pero logramos seguir solamente el 79% de las pacientes hasta los 36 meses, el 100% las seguimos al año. Y fíjense qué interesante esto. En el ICIQ, a los 6 meses, más del 80% del grupo láser estaban satisfechas con el resultado versus un 50% del grupo control. Un buen resultado también, como indica la literatura, pueden obtener con ejercicio de Kegel guiado por perineómetro. Pero a los 12 meses, miren cómo cayó a la mitad casi el resultado o la satisfacción de pacientes tratadas por 3 meses en el grupo control versus 60% del grupo láser. Pero ¿qué pasó a los 18 meses? Ya menos del 30% de las pacientes notaban la mejoría versus nada en el grupo control. Es decir, que ahí donde dijimos, bueno, entonces el resultado en el tiempo se va a perder. Y eso es lógico que pase. Es como si vos te haces un láser para rejuvenecimiento facial. No vas a estar con el efecto 5 años. Te vas a tener que hacer uno todos los años o cada 6 meses si querés mantener la piel impecable, así como la mía, por ejemplo. Entonces esto igual, necesita dar seguimiento. Esta fue la pregunta con que evaluamos. Y fíjense, 81% de pacientes satisfechas versus un 19% en el ICIQ. El modelo de diario miccional de 3 días que nosotros utilizamos nos demostró que pudimos disminuir, incluso al año seguían con el cambio, menos
volumen de las pérdidas, menos frecuencia de las pérdidas y también disminuyó un poco la frecuencia miccional. Al año, las pacientes seguían todavía con el efecto, después de 3 sesiones hechas, una por mes, con preparación previa siempre. Siempre que es disfunción de piso pélvico le hago preparación. Preparación y recuperación, yo lo hago de rutina. Y fíjense el pad de 1 hora, 21 gramos antes del tratamiento, 11 gramos después del tratamiento. En nuestro mejor resultado logramos disminuir casi un 94% el peso del pad. Y van a ver acá, a los 12 meses sigue el efecto, era 21 inicialmente, y a los 18 meses ya la paciente tiene el mismo pad, tal vez un poquito peor que al inicio. 21 al inicio, 22 gramos a los 18 meses, la misma paciente. Esta misma paciente, estos son sus pads de 24 horas. Nosotros le damos a las pacientes los pads para que se lleve a su casa y ella se los va cambiando y los guarda en bolsas Ziploc en el refrigerador y nos los trae al día siguiente para que los pesemos. Fíjense, 12 gramos a los 6 meses de 17, 14 gramos a los 12 meses. Y fíjense lo que pasa en el de 24 horas. Inicialmente, antes del tratamiento, 46 gramos de orina, a los 6 meses baja a 17 gramos y al año se mantiene en 21 gramos. Un poco coincide con lo que veíamos en el interrogatorio. ¿Y qué pasó en el tiempo? Vean cómo bajó el porcentaje de efectividad del tratamiento. Solamente 3 pacientes de un N de 35 a los 18 meses notaban la mejoría. Ahí fue cuando decidimos empezar a hacer una sesión semestral a estas pacientes a ver qué ocurría. Entonces hicimos una sesión a los 6 meses, a los 18 meses, 24, 30 y 36, y fíjense lo que pasó. Con una sola sesión logramos el resultado inicial de 3 sesiones. Es decir, nuestra conclusión a esto es que esto es como cuando vos te pones Botox. Cuando vos vas a ponerte Botox por la primera vez, a lo mejor necesitas 50 unidades. Pero si en vez de ponerte en 6 meses, o 4 meses, o 5 meses, te vas a poner a los 3 meses, que es cuando el efecto empieza ya a caer, en vez de 50 vas a necesitar 25 unidades. Y si vos te pusieras Botox cada 3 meses, todo el año, solamente 25 unidades por vez necesitarías para mantener un efecto. Esto es lo que yo estoy diciendo aquí lo mismo. Si esta paciente se deja estar y vuelve a los 3 años, probablemente yo le tenga que hacer las 3 sesiones otra vez de inicio, pero si se mantiene una sesión semestral, ella va a mantenerse con una mejoría de más del 50%. Para mí 50% es éxito total, eso es lo que yo le digo a mis pacientes. Por eso, lo que nosotros queríamos ver es cada cuánto deberíamos prescribir una sesión de mantenimiento en una disfunción de piso pélvico. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que en incontinencia debe ser cada 6 meses y en prolapso cada 4 meses, como mínimo. Es decir, 3 sesiones al año en un prolapso, 2 sesiones al año en una incontinencia. Esa fue la conclusión de este trabajo. Logramos mejorar, acá este es el electroestimulador que nosotros usamos en la clínica, este es el perineómetro. Ustedes recuerden que la rehabilitación no quirúrgica del piso pélvico es el tratamiento con nivel de evidencia 1 y grado de recomendación A, sobre todo en pacientes con incontinencias leves y moderadas, ¿no es cierto? O sea, no, solamente las severas ustedes van a tratar en cirugía, pero el 80% son leves y moderadas, entonces uno debería empezar ofreciendo esto, a menos que la paciente lo rechace, o bueno, o no esté indicado, no puedo, pero uno tiene que hablar con claridad. O sea, señora, usted tiene una incontinencia severa, lo suyo es quirúrgico. Doctor, yo no me quiero operar. Bueno, entonces vamos a ver un manejo no quirúrgico. Pero recuerden que el láser solamente actúa mejorando trofismo y vascularización. El resto, la parte muscular, habrá que ver otras tecnologías emergentes que hay ahora, pero yo las estoy manejando con electroestimulación y el manejo del ejercicio pélvico guiado por perineómetro, y con eso hemos tenido estos resultados que les muestro de tener pacientes cada 6 meses viniendo a hacerse su sesión y están felices con el resultado. Muchas gracias.